Un saludo muy cariñoso a todas las amigas y amigos del FAN, siempre con buenas noticias. Ayer se produjo una extraordinaria en Zaragoza capital, en el Museo Pablo Serrano, la puesta de largo, la inauguración de H Negra, un libro, una serie de ilustraciones maravillosas, performance, recital poético, música, todo sorpresas y todo ello emanando de la fértil, siempre fértil y creativamente de Fernando Marías, el comisario, el creador, el padre de H Negra. Fernando, enhorabuena. Gracias. La verdad es que estamos contentos. Los que vivimos ayer esa inauguración, ese evento tan especial, ese día tan especial, creo que podemos estar contentos. Ahí se reunió, yo creo, los que estábamos representando a H Negra. Creo que en realidad éramos solo unos pocos, pero estaban ahí los 46 nombres de autoras, de ilustradores, de editores que han hecho posible este proyecto, y más las personas del Pablo Serrano, más las personas del FAN. Yo creo que estamos muy contentos por haber encontrado una vía nueva, algo distinto. El riesgo de inventar cosas nuevas tiene eso, es un riesgo, puede estrellarte, puede salir mal, pero cuando sale bien es mucho más gratificante. Hay que abrir puertas, hay que renovar la cultura, hay que renovar las formas de mostrar los libros y la cultura a las personas que se acercan a ellos. Así que ayer, cuando teníamos la poesía de Raquel Lanceros, la voz cantando de Rosa Masip, la guitarra de José T. Ordóñez, más la presencia de Patricia Esteban Erlés como representando, digamos, a las autoras más canónicas en el sentido de quienes escribieron los cuentos, creo que podemos estar muy contentos. Creo que quien entra a esa sala del Pablo Serrano y ve a esas 6 enormes mujeres, asesinas, heroínas, pistoleras, víctimas, verdugos, no se sabe muy bien, pero ahí esperando en su enorme tamaño los visitantes, creo que nos representa muy bien y que podemos estar muy contentos. Yo creo que Fernando, entre otras cosas, sabe jugar muy bien el efecto sorpresa, porque sorprendidísimos quedaron muchos de los visitantes de ayer en el museo. Pensaban que iban a ir a una exposición convencional, pero de pronto escuchar a Raquel Lanceros recitar como solo ella lo sabe hacer, oír cantar a Rosa Masip deshaciéndose realmente en clave noir, en clave negra, y la guitarra flamenca de José T. Ordóñez, la verdad que fue algo maravilloso. Pero tú también estás aquí como autor, Fernando, y hoy vas a Daroca y vas a presentar La Isla del Padre, que es un libro que te ha dado grandes alegrías, además del premio Biblioteca Breve. Yo creo que es un libro muy del corazón, ¿no? Es un libro muy de adentro. Sí, es un libro totalmente del corazón, de la biografía, del alma, de mi espíritu, que una de las cosas que más me gusta de ese libro es que está vivo, y la prueba es que va cambiando mi percepción de él. Es un libro que ya tiene 3 años, hoy en Daroca voy a hablar de él, y voy a contar las sensaciones que tengo, no ya de cuándo lo escribí o de los primeros meses de su publicación, sino esa extraña percepción de que al ser un libro que habla de mí mismo, que habla de mi corazón, de mi vida, de mi mirada sobre el mundo, cómo ese libro ha ido cambiando, porque uno cambia, uno evoluciona, cada célula está en permanente revolución. Por tanto, un libro que tú has escrito desde las células, que es tu memoria, que es tu corazón, ¿cómo no va a estar también cambiando permanentemente? Y hoy, que hacía meses que no hablaba de él, creo que al hablar de él me voy a encontrar yo mismo con sorpresas que todavía desconozco. Y una gran sorpresa también para nuestros amigos del FAN de Daroca. No solo va a estar Fernando Marías esta tarde, que ya ha despertado mucha expectación, es que además va Raquel Lanceros con un recital de poesía, y estamos hablando también de otra fórmula, otro formato. Son todos sorpresas y novedades, Fernando. Bueno, sorpresas y novedades. Al final yo creo que uno lo que tiene que hacer es reunir a autores con mirada propia en cualquier campo. Yo creo que eso es siempre genera sorpresas. Un autor con mirada propia y un autor con ganas de renovarse y de hacer cosas nuevas y de romper moldes siempre va a generar sorpresas. Yo procuro rodearme de gente que rompe los moldes, porque así esto es una forma de rejuvenecerse. El secreto de la juventud y el elixir de la juventud por el que tantos personajes de novela y algunos reales murieron buscándolo, yo creo que está en rodearte de la gente adecuada. Y pues ya yo saben. procuro hacerlo. Ponce de León no encontró la fuente de la eterna juventud, encontró la Florida, porque no llevaba a bordo a Fernando Marías. Seguimos navegando en el FAN. Hasta pronto. Gracias.